Saludos con todos nuestros amigos que nos están viendo a través de este video. Es tiempo de luz. La oración del justo y eficaz puede mucho. Queremos hoy compartir cuál es el poder de la oración. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Con todos nuestros amigos que ya están en el texto bíblico, queremos leer primeramente y después poder desarrollar lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios a partir del versículo 13 del capítulo 5 de Santiago. Dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien, una vez que hemos leído este pasaje, queremos darnos cuenta de algo. El punto de lo que queremos hablar es el poder que hay en la oración. Y el autor de este libro está apuntando a un personaje del Antiguo Testamento. Recordemos que Elías fue un profeta del Señor que se lo conoce muy bien porque fue el autor de cosas que pasaron sobrenaturalmente en un tiempo donde había una adoración a Baales, habían adoraciones a otros dioses, y en un momento el Señor manda a este profeta a confrontar al pueblo y a decirle que por favor dejen de estar en dos pensamientos, que ellos tenían que escoger servir a Dios o servir a los Baales. Y bueno, en el contexto de todo esto vemos que el Señor le mandó a Elías a hacer un altar. Y cuando él hace esto, él ora fervientemente para que descienda el fuego de Dios y se manifieste el poder de Jehová de los ejércitos en este tiempo. Y cuando vemos todo ese escenario, nosotros cuando pensamos en el profeta Elías decimos: wow, qué hombre de Dios. Tal vez nadie se pueda comparar a él. Pero estudiando este texto, el autor del libro de Santiago dice que Elías, en el versículo 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros. Y quiere decir que el Señor nos da la habilidad y la capacidad para poder entrar en ese nivel de fe en la oración. Porque si Elías dice, oró fervientemente para que no lloviese, y pasó, y fue por 3 años y medio, dice que él después nuevamente oró y llovió. El Señor nos está dando aquí un diseño, nos está dando una llave donde nosotros tenemos que aprovechar esa llave de la oración para poder ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Cuando empezamos el texto bíblico dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. Más adelante dice: ¿está uno enfermo? Llame a los ancianos y oren, ungiéndole en el nombre del Señor con aceite para que sane. ¿Sí? Dice: la oración de fe salvará al enfermo. Y más adelante nos encontramos con que a veces la gente dice: ay, ore usted, hermano, porque usted le escucha a Dios. Y escuchamos eso de ahí como que es muy conocido. ¿Sabes? El Señor nos está llamando a tomar nuestra posición, a tomar nuestra identidad. ¿Cómo? A poder nosotros ejercer el poder de la oración eficaz. Y esa oración eficaz viene de alguien, de una persona justa. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho, dice en la versión Reina Valera. Y quiero leerles en la versión textual qué nos dice. En la versión textual, edición 4 de la Biblia, en este versículo, en el 16 dice: confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice orad.
el poder de la oración para que seamos sanados. Y dice, la súplica energizada de un justo puede mucho. Y puedo ver que esa parte energizada en esta versión, el comentario de la palabra energizada viene de una gramática, se escribe y se pronuncia energeo, que es igual a energizar. Entonces se trata de un mover fuera del ámbito físico, ¿sí? De una energía que viene fuera del ámbito físico. Nosotros como seres humanos tenemos esa vibración energética que viene del espíritu, ¿sí? Cuando hay veces que nosotros hemos pasado una presencia de Dios y tú sientes una presencia eléctrica, una presencia que pareciera como una corriente de voltaje que te va rodeando, y sabemos que por experiencia es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando nosotros oramos, tenemos que entrar en ese ámbito de energizar lo que estamos pidiendo, por lo que estamos orando. Santiago, en capítulo 5, del 13 al 18, nos está dando un diseño de poder en la oración. Cuando la oración es eficaz solamente cuando ora una persona justa. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa es aquella que está caminando bajo los parámetros de Dios, bajo la voluntad de Dios, que está caminando en obediencia y en santidad en la presencia de Dios, ¿sí? Y por decir, la santidad no solamente es conocer qué no debo hacer, santidad también tiene que ver con saber qué es lo que tengo que hacer en Dios, porque eso me aparta para el propósito que Él tiene conmigo y contigo. Entonces, el Señor nos manda en este momento a poder entender una vez más que la oración, cuando nosotros nos metemos en esa oración eficaz, podemos llegar nosotros, podemos decirle a niveles, podemos decirle a dimensiones, podemos decirle en moveres del ámbito del espíritu, donde si nosotros nos metemos fervientemente por una situación en la oración, vamos a poder nosotros a través de Cristo poder cambiar una circunstancia, una atmósfera. Por eso que en todo momento el Señor nos llama a poder estar en constante comunión con su amado Hijo Jesucristo, orando. Y la oración no solamente es un estado donde tú te acercas a quejarte de tus problemas, a decirle todo lo que sientes al Señor. La oración tiene que pasar de ese nivel de queja a un nivel de gobierno en el Espíritu. Porque Elías no se quejó por lo que estaba pasando en Israel. Él estaba siendo guiado por la voz de Dios. Y él en un momento dijo que por su palabra no iba a llover. Porque en un momento el Señor nos llama a nosotros a ser los representantes del cielo en la tierra. Y él como profeta dijo, ¿sabes qué? Por toda la maldad que estás haciendo, rey Acab, porque era el rey Acab, no va a llover, va a venir sequía. Vamos a confrontar al Dios que tú supuestamente estás sirviendo, al Baal. Porque ellos en la cultura pagana tenían dioses que supuestamente proveían la lluvia para la tierra. Pero una vez que el profeta desata esa palabra de juicio de que no va a llover, estaba confrontando los poderes de la idolatría del tiempo de Israel con el rey Acab y su esposa Jezabel. Ellos estaban confiando en un ídolo que les podía dar lluvia, y cuando el profeta de Dios viene y le dice no va a haber lluvia, se dio a manifestar que aquel Baal no tenía poder sobre ese territorio, porque Dios le dijo no va a haber lluvia. Entonces no pudieron ellos depender de ese ídolo o de ese falso Dios. Y quedó demostrado por la obediencia de Elías a Jehová que Dios es el único Dios, Dios el creador de los cielos y la tierra, Yahweh. Él es el único Dios y Él puede hacer y deshacer. Y Él nos llama a que nosotros podamos tomar esa posición, de que por orden de Él, por su palabra, podamos orar fervientemente en cualquier situación y podamos orar de una manera, como dice aquí en esta versión, energizada, en el sentido de estar llenos del Espíritu, de estar completamente en ese ámbito y poder cambiar las situaciones. Como aquí dice,
¿Está uno entre vosotros afligido? Para la aflicción, ¿cuál es el remedio? La oración, dice. Más abajo, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos, a los sabios que están apuestos Dios en iglesia, a los hermanos que están llenos del Espíritu. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice. Y esa oración de fe lo va a salvar. Y si hubiera cometido pecados, se le serán perdonados. Entonces, tú estás siendo llamado a ejercer la oración y el poder de la oración. ¿Para qué? Para gobernar aquí en la tierra con Cristo Jesús. Porque si un hombre, a veces decimos que Elías era el gran profeta, pero él también tenía mal carácter, él tenía a veces, tenía miedo, tenía temores, tenía situaciones donde él tuvo que escapar a veces, tuvo soledad, dudas, y dice que fue igual que nosotros. Nosotros también pasamos por eso y a veces nos sentimos como que no podemos nosotros manifestar algo y si oramos no va a pasar nada. No, aquí, ¿qué nos está diciendo? Elías también era semejante como tú o como yo. Tú también puedes llegar al ámbito de la oración ferviente y poder cambiar situación en Cristo Jesús, porque hemos sido llamados a ser justos delante de Dios y delante de las personas, de la gente, para que nuestra oración sea eficaz y cambie cualquier situación. Y espero, hermanos, que cada palabra sea una semilla para que pronto pueda dar mucho fruto. Los bendecimos y nos vemos en otro video. Bendiciones.